Amada iglesia, ¿cómo están? Bien, bien. Bendecidos. Presencia de Dios aquí a todo lo que da. Señor, gracias por tu presencia, amado Padre. Eres bueno, eres generoso, abundante con este lugar, con esta iglesia, con cada uno de nosotros. Y no estoy orando, solamente estoy dándole gracias al Señor. ¿Alguien nos visita por primera vez de este lado? Segunda, tercera. Bienvenida, hija, siéntete como en casa, te damos la bienvenida. ¿Alguien más por acá? Hija, bienvenida, qué bueno que estás por aquí. ¿Alguien más para acá que nos visite por primera vez? Bienvenido, esto es como la tercera, ¿no? Bienvenido, allá atrás también, bienvenida, hija, siéntate en casa de este lado. ¿Alguien más? Chicos, allá atrás, bienvenidos, Dios me los bendice grandemente. Acá Osvaldo es primera vez que se convierte a Cristo, yo creo, pero bienvenido, hijo. No, bienvenidos a todos. Ayúdenme ahí desde lejos a los que llegan por primera vez. Díganle, oye, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Va a ser una bendición. Si nunca has escuchado de Dios, hoy vas a escuchar el fuego de Dios. Es el mejor día, es el mejor lugar, es el mejor momento. De hecho, es una de las mejores decisiones que has hecho, aunque no lo sepas. Aunque no lo sepas. Y bueno, déjenme dar un anuncio más. El Instituto Bíblico Agua de Vida, hoy y el próximo domingo, les recordamos que son los últimos días para pagar los libros. Entonces, por favor, no te pierdas de pagarlos. Es una bendición el instituto. La verdad es que conocer más de nuestro Señor y vivirlo más es una bendición de todos los días. Entonces, no te quedes fuera del instituto. Tengo que darles un anuncio. Les pido que todos me pongan toda su atención, porque lo que les voy a decir tiene que entenderse muy bien. A partir de la segunda semana de junio, ¿a partir de cuándo? Mire, es que lo hacemos así porque luego, yo no lo oí, pastor. No, entonces, a partir de la segunda semana de junio, vamos a empezar 3 rodeas. El que no tiene ni idea qué es rodea, es un grupo de gente de la iglesia, o sea, que vamos a ayudar a los nuevos que no conocen de Cristo a que conozcan más de Cristo. Estos rodeas no sustituyen al instituto. De hecho, no tienen nada que ver lo que se va a ver en el rodea con lo que se ve en el instituto. ¿Para quién es el rodea? Apúntalo. ¿Para quién es el rodea? Es para el que no sabe nada de Cristo, para el que no tiene idea de qué es eso de Cristo, para el que nos juzga como cristianos y dice, no, es que ustedes son aleluyos. O sea, tú cuando invitas a alguien, ¿qué te dicen? No, yo no voy ahí a donde tú vas. O sea, imagínate, domingos, el martes te veo orando, el miércoles te vas que a mujeres, te vas hasta jóvenes y ya ni eres joven. Y luego el domingo te metes 3 horas ahí. No, amiga, yo no voy ahí, qué miedo. Es más fácil invitar a alguien a un estudio de casa, ¿cierto? Entonces el rodea es para los que no conocen nada. De hecho, te voy a pedir un favor. Como va a ser, a lo mejor invitas a un amigo o una amiga, el primer día o el primer y el segundo día del estudio, ve con ellos. Al tercero ya no vas con ellos. No queremos moscas. Queremos que se enfoquen. El encargado del rodea se va a encargar de hacerlo sentir cómodo en casa. Tú lo acompañas 1, 2 y se acabó. No más. Amén. ¿Dónde van a ser los rodeas? Vamos a tener 3 ubicaciones. Próximo domingo damos las ubicaciones con dirección, pero uno va a ser en Milenio, otro va a ser en el Refugio y otro va a ser por Ciudad del Sol. ¿Ok? Son las 3 ubicaciones que vamos a tener. El maestro se va a encargar. Son 12 sesiones de rodea. 2 meses no hay ese rodea y vuelve a empezar el rodea después de 2 meses. ¿Entendido? ¿Para quién es ese rodea? Para los nuevos, para los que no quieren venir a la iglesia, para los que es too much esto de Cristo. Entonces nada más van a ir a una casa 1 hora. De hecho, el pastor se va a encargar de que los rodeos duran 45 minutos de estudio básico intenso y se acabó. Ok, entonces esto es bien importante, amado, porque luego los rodeos se llenan de gente de estudio. No, si tú quieres, ya tienes tiempo en Cristo, vente al instituto, vente con los grandes. Vente donde va a ser retador, confrontador, donde hay examen. No, es que por eso no vengo. No, por eso tienes que venir.
donde hay examen, donde te confrontas a la verdad de Cristo, donde realmente no es tanto lo que sabes, sino lo que has comprendido de quién es Él en ti y en todo lo que hacemos. Amén. Bueno, ya acabando con este anuncio, yo quiero preguntarte hoy, antes de empezar a predicar, ¿quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Quién es el dueño de tu vida? Si dices Cristo, ¿realmente es Cristo? ¿Estás seguro que es Cristo? ¿Tienes la plena seguridad de que Cristo es el que mora en ti? ¿Por qué te pregunto esto, amado? Porque la iglesia hemos visto que se forma o está compuesta de todos aquellos que hemos creído en Cristo por medio de la fe, ¿cierto? Pero si tú en tu vida personal no entiendes quién mora en ti, quién toma realmente el control de tu vida, escucha, el control, las decisiones es algo diferente, el control de tu vida en todo lo que haces, va a ser difícil que hagamos una iglesia sólida, una iglesia verdadera, una iglesia de Cristo, una iglesia que avanza, una iglesia de la cual te enamores. Por eso yo orando le decía, Señor, ¿qué tenemos que escuchar de ti en este tiempo? Y Él me decía, primero que tengan la base sólida de quién mora en ellos, quién vive realmente en ellos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque a veces decimos, bueno, yo no soy tan malo, ¿cierto? Y yo les he dicho, bueno, comparado contra quién, contra el Chapo Guzmán, pues sí, eres muy bueno. Pero comparado contra Cristo, quién sabe qué tan bueno seas. Más bien qué tan malvado serás, ¿no? El punto aquí, amado, es que esa maldad que aún mora en nosotros en el día a día realmente refleja quién vive en nosotros. Déjame preguntarte, esta semana ¿cuántas veces te enojaste? No contemos las del tráfico, fuera del tráfico. ¿Cuántas veces te enojaste con los que amas? Me encantan esos silencios de ups, no, yo venía a que me animaran y me están desanimando en este lugar. No. ¿Cuántas veces te enojaste? No pregunto qué salió de tu boca, eso ya es otro tema, pero esos sentimientos reflejan quién vive realmente en ti. Esos sentimientos realmente nos hacen ver quién está gobernando nuestra vida. Y hay un texto famosísimo que mucha gente lo usa fuera de contexto, que mucha gente lo usa porque se oye padrísimo. ¿Han oído Gálatas 2:20? Es un versiculazo, ¿no? O sea, porque tú cuando no lo entiendes, dice, fíjate, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y me encanta porque aunque estés en la cantina, Cristo vive en mí, ¿no? Estás enojado, pero Cristo vive en mí, ¿cierto? Dices, Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un versículo que, créeme, es muy sonado dentro del medio cristiano, dentro del no medio cristiano, y es un como escudo para que no te digan nada, ¿no? O es como un escudo para justificar lo que haces. Pero realmente Dios quiere que entendamos qué quiere decir Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto de Cristo vive en mí? O sea, escuchando este versículo, yo te pregunto, ¿Cristo vive en ti? Ahora sí es para que me contestaran. Nadie contestó. ¿Cristo vive en ti? Amén. Ahora, déjame hacerte una segunda pregunta. ¿De qué depende que esto de que Cristo viva en ti sea cierto? Y además que avance en tu vida esto de que Cristo vive en ti. ¿De qué depende? ¿De Cristo? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿O depende de cada uno de nosotros? Es más, te la pongo un poquito, no más fácil de contestar, pero un poco más amplia la pregunta. ¿Y de quién es responsabilidad de ese crecimiento espiritual? De igual, del pastor, del instituto, de Cristo, de Dios, de ti mismo. Acuérdate de esa pregunta que te acabo de hacer. ¿De quién es la responsabilidad? O lo único que hay que hacer, porque luego ahí en el Salmo 46 se acuerdan que dice al final, quédense quietos, y algunos lo toman muy literal. Y entonces cuando llegan a esta parte de Cristo vive en mí, lo único que tienes que hacer es descansar en Cristo, no hacer nada, dejarte llevar en sus manos y no te muevas porque Cristo solito lo hace.
Yo platicaba con el pastor, oye, de algunas cosas, ¿no? Están los que yo estoy buscando trabajo, pero confiando en mi Dios. Oye, ¿qué has hecho? Nada, porque Dios lo va a hacer por mí. En el Salmo 46, versículo 18 dice eso, pastor. No, hay que moverse, ¿no? ¿Quieres buscar trabajo? Hay que hacer currículum, salir, echar las redes en el nombre de Jesús, pero nunca quedarte quieto. Eso nunca dice la palabra. Y cuando dice en el Salmo 46, quédense quietos, se refiere a que no hagas lo que no te corresponde hacer. Y ese es otro tema que hoy no voy a predicar, pero el punto aquí es, no podemos quedarnos quietos. Esa es una gran mentira del diablo. No, como estás con Dios, no te muevas, hijo, el milagro llegará. No, es cuando más activo tengo que ser, más intencional. Si hoy tenías flojera y veniste es porque estás siendo intencional. Y entonces ahí es donde Dios se mueve. Gálatas 2:20, estas palabras que son reveladas por el Espíritu Santo a Pablo, se dan después de un contexto. ¿Cuál es ese contexto por las cuales se dan Gálatas 2:20? Es el contexto donde Pablo amonesta a Pedro, ¿lo recuerdan? Está amonestando a Pedro de forma pública. ¿Por qué lo amonestó? Por la forma como se comenzó a conducir, a comportar con los hermanos en la fe de Antioquía. Estos hermanos de Antioquía no eran judíos de nacimiento. Entonces, si no eran judíos de nacimiento, eran gentiles. Y fíjense lo que hace Pedro. Dice en Gálatas 2, versículo 11, unos versos atrás de Gálatas 2:20, dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez Pedro a Antioquía, comía con los otros creyentes, gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, judíos, y Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Ahora tú dices, no, sí, está acá. Mira, esto les pasa a los cristianos. Tú aquí levantas las manos, tú allá afuera, puntos suspensivos, ¿no? ¿A cuántos les da a veces pena decir que son cristianos en medio de una multitud de inconversos, incircuncisos, filisteos, tomadores, bebedores, etcétera? ¿A poco dices, no tomo porque soy cristiano? No tomo, me duele la panza, ¿no? ¿Cierto o falso? Pedro le pasaba eso. Dice aquí que Pedro con los gentiles antes comía y bebía con ellos. Jesús comía y bebía. De hecho los fariseos, ¿cómo le decían? Glotón, ¿no? Y bebedor. Y Pedro aquí se comportó de una manera y luego se estaba comportando de otra manera. Ahora, ¿por qué hizo esto Pedro? Debido a que en el Antiguo Testamento había muchas restricciones con respecto al tema de la comida, ¿sí? Al tema de la comida. Algunos judíos veían muy mal que alguien comiera lo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Y entonces muchos de los nuevos judíos cristianos no sabían cómo comportarse con los convertidos gentiles, porque ellos comían de todo, ¿cierto? No tenían limitaciones con la comida. Ahora, Pedro, hablando de Pedro y la amonestación que le hace Pablo para llegar a Gálatas 2:20, Pedro no debería de haber tenido ningún problema al respecto de la comida para con los gentiles. ¿Por qué? Porque durante el ministerio del Señor Jesucristo, Pedro caminaba con él y el mismo Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 7, versículo 18: ustedes tampoco entienden, está hablando Jesús, no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Es decir, eso deja claro que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Pedro sabía eso y el mismo Jesucristo lo explicó. Todos los alimentos son limpios. Además, no solo eso, yo creo que Dios conocía el corazón de Pedro en ese sentido. ¿No le da una visión en Hechos 10? Donde dice que Pedro mata y come. Y además en esa visión, además de matar y comer, también Dios le presentó a Pedro, le hizo saber que no podía hacer acepción de personas. Entonces Pedro estaba equipado para ser de un solo sentir, de un solo mover.
Pero durante un tiempo Pedro lo entendió y comió con los gentiles tranquilos, echaba su taco de carnitas, su cóctel de camarón, ¿no? sus ostiones en su concha, una almeja viva que le echaba limón, ¿no? Pedro le estaba entrando a todo eso prohibido, ¿no? Oye, ¿no tienes unos 5 de papada que me... O sea, ahí estaba Pedro comiendo con los sin ningún problema. Pero tan pronto como llegó la gente judía, el grupo de judíos que venían de Jerusalén, Pedro empezó a apartarse de los gentiles. Ahora yo te pregunto, ¿Pedro cambió de convicción? No, la convicción de Pedro seguía siendo la misma. Dice aquí que tenía miedo de lo que pudieran pensar acerca de él. Lo que te quiero mostrar aquí es que cómo, aunque tú me digas que no, nos da miedo lo que piensen los demás de nosotros. Fíjense, a Pedro, siendo Pedro que estaba equipado hasta los dientes para reflejar a Cristo, aún Pedro le daba miedo lo que dijeran de él. ¿Cuánto más nosotros a veces nos da miedo lo que digan de nosotros? Cómo te vistes, cómo te ves, qué dijiste, cómo lo dijiste, se rieron de ti. A Pedro también le dio miedo esa parte, pero hoy Dios nos va a llevar a un punto arriba de todo eso para que tú y yo podamos hacer iglesia de una forma ininterrumpida, sin ningún miedo, sin ningún temor, y que todos esos valles de sombra se conviertan en jardines de bendición, fructíferos en todo lo que hagamos. Amén. Pedro no cambió de convicción, tenía miedo de lo que pudieran pensar de él. Por eso es que Pablo lo confronta delante de todos a los que él le tenía miedo. No fue una confrontación en privado, fue una confrontación pública. ¿Y por qué lo hizo así Pablo? Porque Pablo entendía que no solo era el miedo, sino que había algo más profundo en la conducta de Pedro, y que esa conducta tenía que ver el ir en contra sin darse cuenta del evangelio de Jesucristo. No solo era el miedo de Pedro, porque dice en el versículo 13 de Gálatas 2, dice lo siguiente: como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. O sea, Pedro era líder, era tan fuerte su liderazgo que algunos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? ¿Qué era Bernabé? Dice, incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Por eso la palabra dice, mire aquel que se sienta seguro de sí mismo porque puede caer. Bernabé también se dejó llevar por esa hipocresía. Y luego dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Ahorita entramos a esa parte, pero Pablo sabía que no solo era el miedo que tenía Pedro hacia lo que pudieran decir de él. Él sabía que estaba yendo en contra de su convicción, en contra del evangelio. Mira, y esto es impresionante, porque Pablo lo hubiera podido acusar a Pedro de muchas cosas, ¿cierto? Del miedo a los hombres, de ser racista, lo hubiera acusado de ser grosero con los hermanos, de que se sentía en otro nivel, que él estaba por encima de los demás. Lo pudo acusar, aún lo pudo haber acusado de hipocresía, como dice la palabra, ¿cierto? Pero no lo acusó ni de eso, porque Pablo entendía que realmente lo que Pedro estaba viviendo era ir en contra del evangelio, porque su convicción era buena, era la correcta, pero no iba a favor del evangelio. Y así vivimos muchos, amado. Creemos que amamos el evangelio, pero vivimos totalmente en contra del evangelio. Sin raspar el mueble, ¿para cuántos es más importante el congregarse como iglesia que hacer tus cosas personales? No levante nadie la mano. Sin duda, muchas veces gastan en las cosas personales, cuando el que nos da vida debería ser lo más importante de nuestra vida para estar ahí. Pero vivimos en contra del evangelio, aunque amamos, o sea, nuestra convicción es buena, es correcta, pero nuestra vida es totalmente otra cosa. No checa el audio con el video.
No estoy regañando, eso fue a Pedro, ¿no? Cada quien que se ponga el saco que le quede, pero a Pedro le estaba pasando esto de no le cuadraba el audio con el video. Y Pablo lo va a exhortar justo por eso. Pablo sabía que la raíz de la conducta de Pedro no era solo la hipocresía, era algo más profundo. Porque Pedro no se estaba comportando conforme a la verdad del evangelio. No se estaba comportando a la altura. Ahora, si entendemos que el evangelio no depende ni de la raza, ni de tu situación económica, ni de la situación social, ni de tu esfuerzo, ni del conocimiento que tengas de la palabra, ni de la posición económica, ¿de qué se trata el evangelio? Únicamente de la obra de Cristo, ¿cierto? Solo de eso. Entonces no deberíamos de apartarnos ni de la iglesia ni de nadie por un tema que en este caso de Pedro de origen racial, gentiles contra judíos. En nuestro caso sería de los que sí les gusta mucho estar en las cosas de Dios y los que no, ¿no? Eso es lo que Pablo aquí lo va a exhortar. Y Pablo va a ir más allá para hacerle a ver a Pedro y hoy a todos nosotros que solo podemos vivir delante de Dios en santidad y obediencia. Escúchame esto: cuando dejemos de tratar de obedecer la ley. Ahora, la ley no son solo los 10 mandamientos, la ley es toda la palabra. ¿Sí? Toda la palabra, la ley mosaica son los 10 mandamientos y otras leyes que les dio para la adoración del sacrificio antes de el sacrificio perfecto que fue Jesucristo como cordero inmolado. Pero hoy a veces queremos obedecer la ley, y la ley en sí misma, obedecer entre comillas a Dios, no nos lleva a vivir en santidad y en obediencia. De ninguna manera. De ninguna manera. Dice en el versículo 19 ahí de Gálatas 2: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. O sea, Pablo está diciendo: yo me di cuenta que no podía llenar la medida de la exigencia de la ley, y entonces muero a la ley como un medio de salvación para mi vida. Muero a la ley como un medio de salvación, y ahí, justo en ese momento, decido confiar en la fe en Cristo Jesús. Ahorita voy a aterrizar esto, no te asustes. O sea, ¿qué está diciendo? No. ¿Hacia dónde voy? Fue en el momento en que Pablo dejó de esforzarse por cumplir la ley que él comenzó verdaderamente a vivir para Dios. Fue en ese momento y en ese lugar. Lo que la palabra nos está revelando aquí es que las personas, tú y yo, los que están en el mundo, que tratan de ganarse el favor de Dios de la forma como quieran, en el Islam, en el católico, en el musulmán, en el que sea, que están tratando de ganarse el favor de Dios a través de ese esfuerzo personal, en la realidad de lo que sucede es que no están viviendo para Dios. De ninguna manera están viviendo para Dios, viven para ellos mismos. Y a veces aquí en Cristo también sucede lo mismo. Creemos que vivimos para Dios porque yo voy y trabajo para Dios, porque yo voy y hago para Dios, porque yo voy y predico para Dios, porque yo voy y Cristo vive en mí. Pero realmente estamos viviendo para nosotros mismos al final de cuentas. ¿Por qué, pastor? A ver si me doy a entender. O sea, tu obediencia aparente está alimentando tu orgullo de una forma religiosa. Te lo repito: tu obediencia que estás haciendo a la palabra de Dios, sin entender esto de Cristo vive en mí, realmente alimenta tu orgullo. Y hemos visto que el orgullo, ¿qué es? Es la peor enfermedad que el cuerpo de Cristo puede tener, el orgullo. Y a veces la obediencia alimenta ese orgullo, pero de una forma religiosa. Y eso es justo el contexto para llegar a Gálatas 2:20. Justamente de eso estaba hablando Pablo a Pedro, de ese orgullo que se alimenta, de esa obediencia que alimenta el orgullo de forma religiosa.
Y hoy quiero que entendamos vivamente, vivencialmente, para saber cómo aplicar en nuestra vida la forma correcta de obedecer a Dios y poder decir: Cristo vive en mí, con todo conocimiento, con toda entereza y con toda pasión y potencia, para entonces vivir en Cristo Jesús. Amén. Yo aquí hay más, pero voy a resaltar tres cosas que me encantaron para mí, para mi familia, para esta iglesia. Y la primera es que aquí dice en Gálatas 2:20 que ya fuimos crucificados con Cristo. Dice aquí en Gálatas: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Esto no es un llamado a cargar tu cruz y sígueme, no lo vayas a confundir. Esto no es un llamado a que carga tu cruz y sigamos, no, eso es en otro versículo, otro contexto. Esto que está diciendo aquí Pablo es una descripción detallada de una realidad, de algo que ya sucedió. O sea, ya sucedió, ya fui crucificado junto con Cristo. Y tomando en cuenta el contexto que acabamos de ver y la realidad de nuestra vida que dice aquí en el pasaje, lo que Pablo está diciendo es: el fariseo santurrón, que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley, murió con Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. O sea, imagínate, Cristo tuvo que morir para salvarme. ¿Qué te dice eso? Que no había manera que tú te pudieras salvar solo. No hay manera. O sea, cuando tú dices: es que Cristo murió por mí, digas: ay, pobrecito. No, si eres profundo y entendido y usas la sapienza que Dios nos dio, es: si dice que Cristo murió por mí, es porque no había forma de que yo me salvara. No había ninguna forma de que yo me pudiera salvar. Y por eso Él tuvo que pagar por mis pecados, por todos y cada uno. Porque la deuda que yo tenía por mis pecados era una deuda infinita de justicia delante de Dios. Y yo nunca hubiera pagado el precio por mi esfuerzo, ni con nada que pudiera hacer. De manera entonces que la muerte de Cristo en la cruz implica, sí o sí, todos repitan conmigo, va a implicar la muerte de Jesús, que este increíble ser humano, este poderoso, pues si tienes así un puesto poderoso, ese poderoso hombre de negocios o mujer de negocios, esa guapa o ese guapo, esa sabelotodo, ese sabelotodo que tú creías antes de seguir a Cristo, fue crucificado junto con Él. Ya no, ese individuo que decía saberse todo, que nunca se equivocaba de nada, que tenía siempre la razón, que todo le salía bien y todos estaban mal, ese ser fue crucificado junto con Cristo. De hecho, un pastor lo dice así, fíjate, me encanta cómo lo dice, está fuerte, no te vayas a ofender, pero así lo dice ese pastor, no yo. Dice: la crucifixión de Jesús es la más clara declaración de mi naturaleza infernal. Órale, exactamente, órale. Este pastor sí es manchado, no como yo, ¿no? O sea, le está diciendo: la declaración de tu naturaleza infernal es la crucifixión de Cristo. Wow. El testimonio, de hecho, mira, el testimonio de Pablo nos deja muy claro esto. ¿Se acuerdan cuando en Filipenses Pablo le dice quién era él antes de Cristo? Dice en Filipenses 3:4-9, dice, fíjate, Pablo dice: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Ahí les va. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, de los buenos, de los nice, de los acá bien puros, ¿no? Y miembro de la tribu de Benjamín. Él sí era parte de una tribu, no como los de ahora que tal vez soy de la tribu de Neftalí, ¿no? O sea, tengo rasgos de Manasés, ¿no? O sea, como que huelo a Judá, ¿no? O sea, pero no era el caso de Pablo. Pablo decía: yo soy miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos de fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.
era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creías que todas estas cosas eran valiosas, pero hoy considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás, considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa ¿en qué? En la fe. Y esto lo dijo después de Gálatas, donde Gálatas él había dicho que Cristo vive en mí. Este ejemplo nos deja claro que ese hombre pasado que tú eras, que tú eras el imperdonable, ¿no? Tal vez yo no tengo que pedirle perdón a nadie, ¿no? A mí díganme dónde dice, si no. Dice, todos esos hombres, todas esas mujeres fueron crucificadas junto con Cristo. Y solo por la fe tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Hoy leía también me encanta porque Dios parece que te pone el rompecabezas. Mira, te falta esta pieza, ¿no? Y te la da. Entonces estaba leyendo un libro de un estudio que estoy haciendo, y dice en el libro, dice esto: un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo. Y dije, yo voy a predicar de eso, ¿no? Entonces lo agarré. Cuya obstinación, esto me encantó, cristiano, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Jesús. Wow, yo leí eso y dije, no, sí, o sea, no hay duda, Dios, de que estás con nosotros, porque nos das con tubo. Dice aquí que o sea, si ya lo traía destrozado el orgullo, me lo hiciste pedazos. Si el corazón todavía era medio de piedra, me lo aplastaste. Tú aplastaste nuestro orgullo y nuestra vida ahora entendemos a Pablo cuando dice, yo esclavo de Cristo. ¿No? Dices, no, yo también. Entonces, si entendemos el primer punto que aquí se resalta es, tú y yo fuimos juntamente crucificados con Cristo. Si todavía tú no te doblegas, no te me ofendas, pero estás yendo en contra del Evangelio. Es un rasgo que vas en contra del Evangelio. Y aquí dice, para entender Cristo vive en mí, que yo ya fui crucificado junto con Cristo. Mi antiguo yo ya no existe más, está muerto, desaparecido, aplastado. Lo segundo que veo aquí que quiero resaltar es, si somos cristianos, si creemos en Dios, tenemos una vida, escúchame esto, que no es otra cosa, porque dice que tenemos una nueva vida, ¿cierto? Y a veces nos quedamos ahí, no, es que tengo una nueva vida. Sí, estoy de acuerdo, pero esa nueva vida no es otra cosa más que la vida de Cristo en nosotros. Porque tu antiguo yo fue crucificado junto con Él, y ahora tenemos una nueva vida, y esa nueva vida es la vida de Cristo en mi vida. Por eso tienes la versión RB60. Fíjense cómo, yo le estoy leyendo la NTV, pero la RB60 me gusta esta parte, como dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto que podemos ver en la palabra, aunque tú lo hayas escuchado usado en forma mística muchas veces, ya les di un par de ejemplos, y lo vas a seguir usando durante tu vida cristiana, escuchando, pero tú ya no lo vas a vivir de forma mística. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Cristo vive en mí y no tengo nada que hacer? Él se encarga de toda mi vida. Yo solo me dejo llevar y por eso voy a las reuniones. Y no se trata de eso, amado. Cristo no es místico, es real, es verdadero, es aquí y ahora, es el yo soy, es luz a mis pies, lumbrera en mi camino. Cristo es verdadero, y el que no lo ve es porque no lo quiere ver.
Porque el que lo quiere ver no lo ve los domingos, lo ve los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, lo ve en las fiestas, los ve en los sepelios, lo ve donde sea. Porque Cristo prometió que nunca más estaríamos solos. Y yo, ¿por qué te digo esto? O sea, si no es otra cosa más que vivir ahora en mi vida, la vida de Cristo, yo te pregunto, ¿hay algún lugar donde Pablo diga que nuestra personalidad queda anulada? O no solo Pablo, en toda la escritura, cuando uno recibe a Cristo, tu personalidad es desechada. Habla del pecado, habla que te hizo libre, pero nunca dice que tu personalidad es anulada porque ahora vives en Cristo. Y entonces, ¿cómo es eso de que sigo siendo yo, pero con la vida de Cristo que ahora vive en mí? Son de esas cosas que Dios es tan bueno que nos deja saberlas aunque no las entendamos. Dice, ahí les va un trompito. Les voy a dejar algo que no entienden, pero que lo tienen que saber. Me encanta mi Señor, porque yo a cada rato luego me meto hacia muchas cosas y acaba diciendo, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Dice, mis pensamientos son inescrutables. Mis pensamientos están por encima de los suyos. Qué bueno que te gusta estudiar y meterte, pero ¿qué te importa? Y aquí me dice, me encanta porque yo otra vez iba, ay sí, y llegamos a esta parte donde, o sea, Cristo vive en mí, pero yo todavía tengo mi personalidad. Pero si dice aquí que Él mora en mí, debería ser el que ya sea Él y yo no Él. ¿Les ha pasado esas preguntas cuando están haciendo algo? Dice, o sea, ¿cómo? También que iba en el estudio y llegamos a un tope. Y son de esos topes que no hay manera de pasarlos. Pero le dije al Señor, y Señor, ya avanzamos en la prédica, no me dejes así, voy a tener que hacer otra porque aquí ya me frené. Y me dice, no, esto es lo que vas a predicar, esto es lo que vas a decir, esto es lo que te estoy dando para mi iglesia. En ningún lado se anula la personalidad del hombre que recibe a Cristo. Y es tan visible que si lo vemos aquí en este versículo, ponlo, hijo, fíjate cuántas alusiones hace a sí mismo Pablo. Porque si perdiéramos nuestra propia identidad, no habría tantas alusiones. Dice, con Cristo estoy, ¿quién? Pablo, ¿no? Juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿quién? Yo, alusión a sí mismo. Mas vive Cristo ¿en quién? En mí, 3. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿quién lo vive? Yo, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién vive en la fe? Yo, van 5. El cual me amó, ¿a quién amó? A Pablo, ¿no? Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. 7 alusiones a sí mismo. Es decir, Cristo vive en ti, pero tú no pierdes tu identidad, tu personalidad. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una nueva vida que depende completamente, absolutamente de la justicia de Cristo y no de la justicia de nosotros. Eso quiere decir cuando leemos esto. Y no queda aquí, o sea, ojalá ya dijeras, bueno, ya me aclaró un poquito. No queda aquí. Dice aquí que lo que está diciendo Pablo aquí, en lo que a Dios se refiere, mi yo pecador ya no existe. En lo que al mundo se refiere, va a tratar de sacar tu yo pecador, sí o sí. Estás ahí en las páginas de sociales y hay pornografía y hay esto y hay, o sea, ya has probado 20 dietas y te va a aventar otra para que sigas desviado. O sea, deja de comer, no hay otra. O sea, pero no, ¿cierto o falso? Siempre el mundo busca sacar nuestro pecado, pero dice aquí Pablo, en lo que a Dios se refiere, mi yo pecador ya no existe. Y lo glorioso de la salvación, aparte de la salvación, no solo consiste en el hecho de que ya tú y yo no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. Ya la deuda está pagada. ¿Te imaginas eso? O sea, imagínate, tú me debes a mí, ¿no? Y no me pagas, sin raspar el mueble de nadie de los que nos vayan a ver por la tele, nada. No me pagas y yo te digo, no hay falla, pero además ahí te va un 500, te voy a depositar a tu cuenta. O sea, pero yo te debo, sí, porque los pensamientos del Señor no son los del hombre. Y entonces Dios dice, por medio de Cristo tú me pagaste todas tus deudas de pecado. Y no solo eso, tu cuenta ha sido cancelada,
pero al mismo tiempo te pongo crédito de una justicia perfecta delante de mí por medio de Cristo Jesús. O sea, Jesús no solo te quitó el pecado, sino te puso crédito de justicia. O sea, por eso dices, no, si muero a mí, yo me conviene, hasta por conveniencia. O sea, ya no soy un pecador delante de Él, y ahora tengo crédito de justicia delante de Él por medio de Cristo Jesús. Por lo cual Dios nos ama como si tú y yo fuéramos. O sea, cuando Dios nos ve, es como si viera a Jesús mismo. Cuando Dios te ve, es como si viera a Jesús mismo. Y entonces ahí tú tienes el entendimiento, la certeza de decir: Cristo vive en mí. Ya no es místico el asunto, ya es un entendimiento profundo. Cuando tú dices Cristo vive en mí, tú estás entendiendo que Dios está viendo a Cristo a través de ti. Oye, pero estoy así, ahorita estoy gordita. Aún así te ve Dios a Jesús. No, Jesús, déjame, hago dieta y ahora sí el próximo mes ya nos vemos. No, como estés. Cuando Dios voltea, Él está volteando aquí y está viendo a su Hijo. Él ve a su Hijo y lo ve lleno de justicia. Y ahí es cuando la frase Cristo vive en mí toma sentido. Eso está increíble. Son de esas cosas, te digo, inescrutables de Dios, pero que Dios lo revela para que tú y yo entendamos. La imagen de Dios está plasmada en todos aquellos que han creído en Cristo por medio de la fe. Y eso es como para hacer un escándalo, Eso es como, o sea, que Dios nos da es para hacer un escándalo. Saber que cuando Dios me ve, no ve toda mi inmundicia, sino ve el mismo rostro de Jesucristo con todo su resplandor y justicia. Por eso la palabra dice que mi vida está escondida en Jesús. Cuando tú lees, es que mi vida está escondida en Jesús, ya no dices, qué bonito texto. No, dices, no, o sea, hoy entiendo que mi vida está escondida en Jesús y puedo ser justo delante de Dios. Y ahí no acaba la expresión Cristo vive en mí. Esto ya te dio otro entendimiento de Cristo vive en mí. Cuando tú dices Cristo vive en mí, tú ya estás pensando, ahorita Dios me está viendo. Ahorita Dios me puso crédito de justicia. O sea, soy hijo, soy adoptado, soy hijo del Rey. Cuando tú dices Cristo en mí, ya no lo dices a la ligera, ni porque soy acá profundo y acá celestial. No, lo dices con un entendimiento bárbaro. Y con un entendimiento bárbaro, no quieres hacer iglesia. No quieres estar donde Dios te convoca. Si hoy Dios nos hace entender qué quiere decir Cristo vive en mí, yo te aseguro que tu vida va a cambiar radicalmente. Porque además de un nuevo yo, ¿no? Ya lo vimos. Además de una nueva vida, no se queda ahí. Todo esto es guiado, potenciado, empujado, no sé cómo le quiero decir, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, mi nuevo yo, mi nueva vida no se queda en tus fuerzas, no te preocupes, gracias a Dios no se queda en tus fuerzas. Viene la potencia del Espíritu Santo a llenar tu nueva vida, tu nuevo yo, para que entonces empecemos a dar frutos en abundancia en todo lo que hagamos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay un yo que piensa. Cristo mora en mí, pero todavía hay un yo que piensa. Hay un yo que actúa, ¿cierto? Hay un yo que decide. Hay un yo que siente. ¿Cierto o falso? Cristo vive en mí, pero todavía yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque Dios no me anuló, Él me mantuvo ahí. Pero en este nuevo yo mora el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo. Y entonces cuando yo pienso, cuando yo razono, cuando yo decido, cuando yo siento, cuando yo actúo, ¿quién es? Eres tú, empujado, motivado por el Espíritu Santo. O sea, mi nueva vida, mi nuevo yo es motivado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, mas ahora vivo yo en la carne, dice, lo que ahora vivo en la carne. O sea, en mi yo, lo que ahora vivo en la carne, o sea, soy yo el que vive aquí, pero estoy viviendo una vida nueva donde vive Cristo y vive en mí por medio de su Espíritu Santo, de manera que ahora puedo vivir para Dios. Cuando dices Cristo vive en mí, o sea, es que ya no sé cómo decirlo. Cuando Cristo vive en mí, cuando tú entiendes esto, dices,
Es que soy empujado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. Tengo un nuevo yo, soy libre. Mi yo pecador está aplastado. No tengo por qué regresarme a eso, sino que tengo que avanzar en la justicia. Tengo crédito, tengo saldo, porque Cristo vive en mí. Recuerdan que aquí en el texto dice: yo morí a la ley para poder vivir para Dios. ¿Se acuerdan que dice eso? Tú y yo podemos vivir una vida cristiana. ¿Por quién? Por Cristo. Una vida nueva, ¿por quién? Por Cristo. Y dice la palabra que nuestro cuerpo, ¿qué es? La morada, el templo de Dios, ¿cierto? Entonces Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Dice Pablo adelante en Gálatas 4 versículo 6: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa, nos potencializa a exclamar: Abba, Padre. Por eso yo no concibo que la iglesia sea tan seria, porque cuando el Espíritu está, tú quieres también darle al Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Dice: ahora ya no eres un esclavo, sino eres un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero junto con Cristo Jesús. Tenemos herencia celestial. Oye, es que no tengo ni un terreno, esto se va a podrir. Pero donde tenemos herencia en abundancia es allá arriba, es con Él. Es una herencia para siempre. Dice que vamos a tener herencia de salud infinita. Dice que ya no vas a llorar porque te hagan esto, te hagan lo otro, te sientas mal. Nada de eso ya va a existir. Hay una herencia para siempre. Nadie te va a criticar. Es más, te voy a dar una buena noticia: tu cuerpo va a ser perfecto aunque no lo creas. O sea, por más que te busques, que no, es que mira, tengo pellejito, no va a haber, no hay manera. Vamos a tener un cuerpo celestial, celestial. Amén. Te pregunto, cuando estamos en Cristo, ¿por qué somos motivados a venir a Dios en medio de un problema o de una dificultad? ¿Por qué somos motivados? O sea, yo he escuchado gente que de repente: oye, es que falleció, es que pasó, pero estás motivado a ir a Cristo. ¿Por qué es? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y podemos confiar y clamar como hijos. ¿Cómo podríamos explicar el deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos han tenido el deseo de hacer la voluntad de Dios? O sea, que dices: ay, esto me cuesta trabajo, pero sí que esto es lo correcto. ¿Cuántos hemos tenido el deseo? Porque, ¿cómo lo podrías explicar? Porque Cristo vive en mí. No hay otra explicación. ¿Cómo es posible que podamos perseverar con altas y bajas, resistir a lo mejor tantos años de tratar de vivir en Cristo con debilidades? ¿Cómo es posible? Porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, amén. Además, me encanta esto porque luego dicen: a ver, dame evidencias de que algo haya sucedido. Pues es lo que Cristo cumplió. Esto de Cristo vive en mí está cumplido y Jesús lo prometió. Dice en Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos y vendré a ustedes. Palabras de Jesús cumplidas desde Hechos, pero mencionadas en Gálatas para un entendimiento mayor. Él vive en nosotros, Cristo vive en mí. Mira, lo que estaba diciendo Jesús es: en lo que ustedes lleguen al cielo, donde hay una morada eterna, donde yo les voy a preparar morada, Jesús nos trajo el cielo aquí en la tierra a nuestro corazón. Y Él, fíjate, me encanta esto, Él prepara morada allá. Y a veces nosotros estamos afanados con que vamos a llegar allá, pero dice: yo tengo morada aquí con ustedes. O sea, Él prepara allá, pero está morando con nosotros. Él está preparando el banquete, pero está compartiendo el banquete aquí con nosotros. Él trajo el cielo a la tierra. Y dice aquí que no todos lo van a entender. No todos, porque no todos lo conocen. Muchos de afuera dicen, cuando tú les preguntas: ¿crees en Dios? Muchos te dicen que sí, ¿no? Pero si indagas un poquito más, no sé en qué Dios crean, porque no es el mismo Dios que nosotros conocemos de la palabra. Yo he tenido esa mala experiencia de: no, sí, a mí yo creo en Dios.
Digo, está bien, pero a ver, tú dime. Digo, no te voy a decir porque te enojas. No, sí, dime, pues, o sea, a mí no me vas a enseñar. No te. Y empiezan a fastidiarte que les digan. Y ahí va uno de menso que cae, ¿no? A ver, dime. A ver, para ti, ¿quién es Dios? ¿No? Digo, a ver, agarra, siéntate, papel y lápiz, ahí te va. Y les empiezas a explicar. Y cuando llega tu turno, oye, ¿para ti quién es Dios? No, el mismo. Ok, muy bien. Oye, a ver, dime, ¿hay más? Yo te dije un pedacito de lo que sé, ¿no? De Él. No, es el mismo. Y como no saben, solo te dicen, el que hizo el mundo. No, pues no es el mismo, mano, ¿no? Oye, o les pregunto, oye, ¿tú tienes la seguridad de que, por supuesto, que soy hijo de Dios? Oye, ¿cuándo te escogió como hijo? Cuando nací. No, a mí me escogió desde antes que naciera. Digo, por eso, y se enojan porque no saben qué Dios cree. Y digo, y se enojan con uno porque les dices, digo, uy, o sea, todavía que te preguntan, se enojan. ¿Les ha pasado? A mí me pasa en el gimnasio, luego estoy en el gimnasio y estoy entrenando y, oye, Eric, es que me quedé pensando con lo que me dijiste la semana pasada. ¿Qué pasó? A ver, explícame eso del primer sello, ¿no? Digo, no, estamos entrenando, ándale. Digo, pero entrenamos y estamos entrenando y te están discutiendo. No, yo no creo que sea así. Digo, oye, yo no vengo a discutir al gimnasio. Vengo a olvidarme de que existe todo para yo distraerme un ratito, ¿no? Amado, tú y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios que vive en nosotros. Que las promesas de Dios se han cumplido sí o sí, una a una. No importa lo que entendamos, mientras entendamos bien la realidad de que Cristo vive en mí. Y aunque Jesús nos anima a seguir corriendo la buena carrera por medio de Pablo, ¿cierto? Y aunque no podemos entender todo esto que aquí dice, cómo sucede, cómo Cristo vive en mí, pero yo sigo pensando por mí, no podemos entenderlo. Dios decidió dárnoslo para que tú y yo lo conozcamos y poder tener un poco más de entendimiento cuando tú y yo decimos, Cristo vive en mí, Cristo mora en mí, Cristo está en mí. Yo soy el templo de Cristo en mi vida. Amén. Y lo último que quiero que resaltemos de aquí, ya para terminar, es algo que muestra cómo podemos vivir a la luz de esta realidad que hoy Dios nos está revelando de Cristo vive en mí. ¿Cómo podemos vivir a la luz de esta verdad, de esta realidad? Y aquí de Pablo dice, tienes el 60, fíjate, aquí Pablo nos lo revela. ¿Cómo puedo vivir en esta realidad en mi día a día? ¿Cómo puedo hacer para vivir en todo lo que hago? En Cristo vive en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Quieres vivir en la realidad de que Cristo vive en ti? Vive en la fe, vive por medio de la fe. Trata de sacarte lo que has aprendido aquí en el mundo, ¿no? ¿Qué nos enseñaron en mate? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? ¿Cuántos la compramos? Y si no te reprobaban, entonces la tenías que comprar. Y a veces creemos, a ver, yo te digo, ¿cómo no va a alterar? O sea, ¿puedes tener hijos sin ni siquiera haber nacido? No, pero mi papá ya me tenía en la cabeza así, pero mientras tenga en la cabeza no puedes tener hijos. O sea, ¿cierto? Tu hija no te pudo haber tenido a ti como mamá, ¿cierto? O sea, sí afecta el orden, los factores, sí tiene un orden, ¿cierto? No es tanto real. Y en las matemáticas de Dios, en el caso del evangelio, los factores afectan todo el producto. El verdadero evangelio de la fe de Cristo viene primero que la fe, creer en Él, y después ¿qué vienen? Las obras, ¿cierto? ¿Qué viene primero? La fe y después las obras. Y no puede ser al revés. Dice en Gálatas 5:6, ahí adelantito del que estamos estudiando, 5:6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa. O sea, la fe sí se ve. La fe puede ser tangible. La fe la puedes observar. Dice, la fe se expresa por medio del amor.
Una fe que no produce obras es una fe muerta, dice en Santiago, ¿cierto? Pero también obras que no surgen de la fe no sirven de nada. Las obras que no surgen de la fe solo alimentan nuestro orgullo, alimentan el orgullo de lo que nosotros conseguimos hacer por nuestro esfuerzo. Es más, dice en Isaías que son trapos de inmundicia para delante de Dios tus obras. Trapos de inmundicia, o sea, Dios le huele. ¿A alguien le ha limpiado un trapo y lo ha dejado ahí y luego te da llegue el trapo? ¿Sí o no? Hasta en la mano te la lavas y te sigue apestando, ¿no? Dice Dios, así son sus obras en fe, apestosas. Me apestan las obras sin fe. Y por otro lado dice que la fe es expresada por medio del amor, y entonces hay obras. O sea, no está en contra de las obras, está en contra del orden correcto de las obras. Entonces es fe y obras. Fe y obras. ¿Se acuerdan de la historia que nos cuenta la Biblia en Primera de Reyes, donde Salomón van dos prostitutas, le llevan un caso de dos prostitutas porque una ahogó a su hijo? La historia dice que había dos prostitutas, cada una tenía su hijo, y que cuando estaban las señoras dormidas, una aplastó el hijo y lo asfixió, lo mató, y cuando iba a ser de mañana, el hijo muerto se lo puso a la que tenía el hijo vivo, y el hijo vivo se lo quitó y se lo llevó ella. Cuando despiertan, la que tenía el hijo muerto se da cuenta de que no era su hijo. Pues cómo no lo vas a reconocer, ¿no? Pero la otra que yo no. Entonces, bueno, ese es un chisme. Pero el punto es, la que tenía el hijo vivo se lo había quitado a la hija, y le llevan el caso a Salomón. Y Salomón, ahí delante de él, se estaban peleando de quién era el hijo. Y Salomón dice: ¿sabes qué? Vamos a resolver esto bien fácil. Escudero, tráete la espada, pártemelo en dos y dale un pedazo a cada una. La que no era la mamá dijo: buena idea, sí, así cada quien un pedazo. Y la que era la mamá reaccionó y dijo: no le quites la vida, mejor dáselo a ella, pero no lo mates. ¿Qué hizo Salomón? Provocó justo lo que quería, darle el niño a la verdadera madre, ¿cierto? Pero te pregunto, ¿fue la reacción de la mamá lo que la convirtió en la mamá del niño? ¿Fue la reacción de la mamá lo que hizo ser madre del niño? ¿O reaccionó así porque era la madre? ¿Todos estamos en el mismo sentido? Reaccionó así porque era la mamá. Lo mismo debe de suceder con el creyente. Exactamente lo mismo. No somos hijos de Dios por obedecer y por hacer cosas buenas, por saber de Él, por venir un día y otro no, y así. No somos hijos de Dios por eso. No somos hijos de Dios por hacer cosas buenas. Somos hijos de Dios por creer por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces esto es lo que ahora sí nos mueve a hacer buenas obras. Como soy hijo de Dios, me veo como hijo de Dios, camino en la fe del Hijo de Dios, Cristo vive en mí, y yo todavía decido, me muevo a hacer buenas obras. Porque la fe produce un estilo de vida que confirma escúchame, esto es, a mí me encantó cuando Dios me lo dio. La fe que nos habló Pablo para decir que Cristo vive en mí, produce un estilo de vida en todo lo que hagas, que confirma tu relación con Dios. O sea, el que tiene fe no puede, o sea, es como el que tiene dinero, o sea, hasta los calcetines traes buenos. La fe es igual, no hay manera de esconderla. El que tiene fe, donde se pare, saben que es un hijo de Dios. Abraham así fue escogido, amado, en medio de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra con miles de dioses. Abraham tenía fe y todo el mundo lo veía, no sabían cómo decirlo, pero lo veían. Todo Dios le multiplicaba. Se pone a hacer jarras y las jarras se venden. Se pone a vender pasto quemado y el pasto quemado lo vende. Se ponía a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Cuál quieres? Sí, su sobrino Lot. No, pues yo la tierra ya mira del río, el pasto, la vista, allá sin nieva. Y tú, Abraham, yo me quedo acá con el desierto donde no hay ni agua. ¿Y qué tierra prosperó? La de Abraham. La de Abraham. Porque la reacción de los hijos de Dios debe de ser
Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Mi estilo de vida debe de confirmar mi relación que tengo con Dios, no el ser cristiano, mi relación que tengo con Dios. Porque creo, porque entiendo quién es Cristo, porque sé que Cristo me amó y se entregó por mí. Y si yo creo esto, Cristo vive en mí, impacta. Debe sí o sí impactar todas las áreas de tu vida. Todas. Hasta el chisme, todas. Porque Cristo vive en mí. Fíjate, descansar en la fe siempre te va a mover a ser agradecido, a tener gozo en tu corazón, a vivir por Él por encima de todo lo que el mundo te ofrezca y no para ti mismo absolutamente nada. Es el amor de Cristo el combustible de todos los días para vivir en gozo y obediencia. ¿Cuál es tu combustible? El amor de Cristo. El amor de Cristo y entendido en lo que es. Es por la fe que tenemos la certeza de que el pecado ya no te puede mover. Es por la fe que tenemos la certeza de que las cosas van a estar bien. Es por la fe que tenemos la fuerza para vencer el pecado cuando más perdidos nos encontramos. Por la fe. Es por la fe que el pecado o sea, amado, ya ni siquiera debería ser tu enemigo, ni siquiera debería de existir en tu vida. Es por la fe que el pecado ya no es tu rey, ya no te tiene sobajado, ya no te tiene bajo los pies el pecado, ya no es tu rey. Dice el pastor Martin Lloyd Jones, un hombre que escribe unas cosas formidables a la antigua, pero formidables. Dice: el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Y los que estamos en Cristo no tenemos miedo de nada de lo que pueda suceder. Así que si todavía tú estás almacenando en tu corazón amargura, ira, contienda, chismes, te ofendes de todo, si no puedes perdonar a los demás, escúchame, si criticas, si te estás aferrando a tus malos hábitos, si pones cualquier cosa por encima de lo que ama Dios, que es la iglesia, es porque tú no te estás viendo a la luz del evangelio. Nuevamente se ha puesto una tela y no te deja ver a la luz del evangelio quién eres. Y si no te ves quién eres, estás negando el evangelio aunque no lo quieras ver. Tu vida niega el evangelio. Si somos bien sinceros, esta semana ¿cuántos criticaste? En la iglesia, afuera, donde sea. ¿A cuántos criticaste esta semana? A tu mismo esposo, a tu misma esposa. Versus ¿a cuántos le compartiste de Cristo? Si la respuesta es dimensionalmente diferente, hay que empezarnos a ver desde la luz del evangelio. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gracia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos queremos que Dios haga cosas sobrenaturales? O sea, que digas, no sé, el problema que tengas, no, es que mi papá es, o sea, bueno, creo que el demonio le da culto a mi papá. Para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Y aún eso Dios lo puede hacer. No, es que mi hijo no tiene manera. No, pastor, o sea, es más que adora quién sabe a quién, porque ni en el mundo lo conocen. Hasta ese Dios lo puede traer a sus pies. No hay imposibles para Dios. Pero tú y yo, si amamos a esa gente, si queremos hacer la obra de Dios aquí, tenemos que vivir con Cristo vive en mí, con un entendimiento más allá de lo efímero, de lo místico, sino profundo, con todo el conocimiento de cuando yo digo Cristo vive en mí. El que está enfrente tal vez no entiende, pero no necesita entender. Tengo que entender primeramente yo quién es el que mora en mí, quién es el que mora en ti y en mí. Amén. ¿Qué es lo que te mueve, amado, a venir domingo a domingo? ¿Tu esposa? Ya empezamos mal. ¿Qué es lo que te mueve venir domingo a domingo? ¿Que entretengan a tu hijo un par de horas? ¿Qué es lo que te mueve venir domingo a domingo? ¿Te mueve venirme a ver en qué me equivoco, en qué me criticas? No, ahora sí vamos a ver en qué se equivocó el pastor. Vamos a ver cómo fue vestido para criticar. Vamos a ver en qué se equivoca la alabanza. Porque si eso es lo que te mueve, repito, métete a la luz del evangelio y vas a ver que ahí no hay gracia.
Pero si lo que te mueve a venir cada domingo, si lo que te mueve a meterte a la oración los martes, a aprender en el instituto, lo que te mueve a llevar a gente nueva al Rodea, si lo que te está moviendo realmente es la obra de Dios, la predicación de su palabra, el escuchar la voz de Dios, si en verdad quieres exponerte al poder de Dios en todo su esplendor, en su inescrutable, dice la iglesia es donde hago un despliegue de mi sabiduría. Y es impresionante porque una prédica les puede hablar a todos los que estamos aquí y a más de formas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el predicador es bueno, no, porque en la palabra dice que Dios despliega su gloria, la sabiduría de su gloria. Yo una vez dije a mi mujer, qué chismosa eres. Cuando yo empezaba a ir a Cristo, era un servicio como de 3,000 gentes o no sé cuál, muchas gentes. Y todo lo que decía el cuate que estaba predicando, decía mi mujer, vieja chismosa, ¿cómo le fue a contar nuestra intimidad? Lo que yo siento, donde explotó fue donde algo que ni mi mujer sabía, también lo dijo el tipo. En ese entonces para mí no era un pastor, era un tipo. Dije, no, esto sí está mal. Y me encantó mi esposa, porque mi esposa desde ese entonces ella conoció antes del Señor que yo, pero fue muy sabia. Me dijo, oye, porque salí, pues la tenía que hacer de jamón, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cuántos lo han hecho? Yo salí y dije, no, esta no se queda así. Y le dije, oye, vieja chismosa, ¿por qué tienes que andar allá, no? Digo, yo creí que me amabas y andas, oye, ¿no? Y me dice, oye, yo ni conozco al pastor. Es un servicio de más de 3,000 gentes. Y me dice, ¿por qué no te das cuenta mejor de cuánto te ama Dios para usar un servicio de tanta gente y dedicártelo a ti? Ese día, la verdad es que no llegué a Cristo ese día, pero mi mujer me habló por medio Dios me habló por medio de mi mujer y dije, ¿cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Para dedicarme un servicio para mí solito. Yo dije, oye, no, está cañón, qué bueno que mandó a los otros 3,999 a la goma y me habló nada más a mí porque lo necesitaba. Pero si tú le hubieras preguntado a cada uno de los que estaba ahí, Dios les habló de diferentes maneras. De diferentes maneras, de la manera como tenía que ser necesario. Y desde ese momento hasta hoy nuestra expectativa de vida es ir y escuchar, no al predicador, a la voz de Dios. Mira, yo no vengo a la iglesia porque yo sea el pastor, que es una responsabilidad que tengo, sí. Pero yo vengo a la iglesia porque me quema el escuchar la voz de Dios. Me quema el atender a su llamado el primer día de la semana. Me quema el venir, sí, por verte, pero más por su presencia, por ver lo que Él hace, por no perderme el mover de su espíritu, por no perderme la gloria de la sabiduría de todo lo que Él hace. Es lo que me quema por venir los domingos. Cuando llegamos a estar, que han sido pocas veces fuera por vacaciones, algo de aún así, vamos a ver dónde nos metemos porque atendemos el llamado de Dios. Si tú vienes aquí porque es domingo, porque está chido, porque suena bonito, por lo que sea, estás por las cosas incorrectas. Tienes que venir porque estás atendiendo el llamado de Dios a su pueblo. Estás atendiendo la voz de Dios porque Él quiere bendecirte. Y tú vienes a la iglesia porque atiendes el llamado, no porque quieras, sino porque es lo que necesitas. Porque muchas veces no queremos, a veces nos da flojera, a veces tenemos muchas cosas que creemos más importantes. Pero déjame decirte, si Dios decide llamarte, no hay vida para que disfrutes lo que tienes. Entonces no hay mejor cosa que venir al llamado de Dios cada domingo, el primer día. ¿Te imaginas? Yo no entiendo esa gente que no escucha nada el domingo y puede andar por la vida de lunes a sábado como si nada. Yo no puedo. Mi tanque a lo mejor es como de pick-up, hija, motor 6 litros. Y yo necesito llenarlo el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado mientras termino la predica. Soy un tragapalabra. Tengo el tanque grande. Pero si tú eres un bochito, de todos modos tienes que echarle gasolina a la semana. Si tienes tanque de bocho y aguantas mucho, ni las 2 semanas no la haces gacha. Yo no entiendo esa gente que le cuesta trabajo congregarse,
que viene con desánimo, que viene, bueno, si es que me trajo mi esposa y para no tener problemas, pues ya. Si es lo que te llena para salir el lunes y conquistar la tierra prometida y hablarle al cliente y ver la voz de Dios con el imposible, ver la voz de Dios aquí, allá con tus hijos y viendo que su palabra se cumple y que tus hijos cada vez ceden más a la palabra, y antes estaban bien rejegos y ahora por ti, porque Dios no es deudor de nadie, Dios es nuestro Dios. Entonces, amado, ¿de qué depende que avancemos? ¿Te acuerdas de la primera pregunta que te hice? ¿De qué depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De qué depende que avancemos? Depende, apúntalo, depende de la obra de Dios por nosotros. Depende de su vida en mí. Y depende de su espíritu que me capacita para poder obrar en fe, viviendo con Dios en una gozosa, continua gratitud por todo lo que Él ha hecho a mi favor, de pura gracia sin merecerlo. De pura gracia. No te mereces nada, pero de pura gracia Dios nos da todo lo que necesitamos. Amado, somos tú y yo los que tenemos que decidir, Ir al retiro de esposos, decídelo tú. No esperes a que el pastor te convenza o te ponga un 4 para que no tengas para dónde irte. Eres tú el que tienes que decidir ir al retiro de esposos, venir los domingos, asistir a varones, asistir a mujeres, asistir a jóvenes, asistir a la oración, asistir al instituto, venir aquí cada primer día de la semana, llenarte y decirle: Señor, me desnudo delante de ti, no tengo ganas, pero hoy sé que en lo que me hablaste este domingo, hoy lo sé, que aunque no tengo ganas es lo que necesito. Y como lo necesito, mira, en el mundo lo haces. No tienes que comer y aunque no tengas ganas de pararte, te paras para ver dónde comes. ¿Cierto o falso? No tienes ganas de salir, pero como necesitas comprar la chunche, te vas al H-E-B o al Walmart, pero te vas. Esto es mejor que eso, porque aquí es: no tengo ganas, Señor, pero sé que es lo que necesito para tener una vida increíble, increíble. Es más, Señor, como sé que es lo que necesito, voy a animar a otros que están como yo de desnutridos, para que nos veamos ahí el próximo domingo. Porque este nuevo yo en Cristo ya no anhela autosuficiencia. Este nuevo yo en Cristo ya no anhela autoconfianza. Este nuevo yo en Cristo no anhela autodirección. Este nuevo yo en Cristo no anhela autoexaltación. Este nuevo yo en Cristo aparta su mirada para aquel que me amó por encima de todas las cosas. Y este nuevo yo confía en el Hijo de Dios, que me impulsa a vivir una vida diferente. Este nuevo yo que antes se desesperaba conmigo mismo, hoy huye a la presencia de Cristo para buscar tu protección y tu motivación en todo lo que hagas, Señor. Este nuevo yo busca que le des el valor, el coraje, la dirección, la capacidad para caminar en gozo continuo, en paz, en justicia. Este nuevo yo sabe lo que necesita. Este nuevo yo sabe que sin ti no hay forma de vivir una vida en plenitud. Este nuevo yo te busca con todo su corazón. Este nuevo yo cree que tú le puedes hablar a los huesos secos, levantarlos y sobre todo darles vida, y una vida nueva y una vida en abundancia. Amado, ponte de pie. Hoy es un día para que de verdad, amado, hagamos a Cristo